Calle Allén, nos está ilustrando sobre propuestas de una reforma electoral. Mi querido Juan José, estoy soñando con los jóvenes, con los pulpines, de que sí tenemos que salir a las calles para lograr que el siglo XXI no se nos vaya de las manos. Esta puede dejar, haciendo un alto, una especie de paréntesis, esta generación llamada Pulpín podría dejar de ser la generación Pulpín para convertirse en la generación del bicentenario, si es que da este gran salto. Manteniéndose Pulpín, sí, te digo porque de todas maneras adolescente y soñador es mejor que el pulpón. Y entonces, manteniéndonos con esa ilusión juvenil, podemos hacer que esta generación represente el cambio del bicentenario real en el camino a la posibilidad de ser. Fíjate tú, no es primera vez, yo hablo esto mucho con los muchachos, y hay que decírselo en sus casas, porque si algo nos está sosteniendo, es una economía más o menos estable, pero que miremos cómo ha crecido y cuál es su sostén hoy día. Y no lo digo yo, que soy un artesano del derecho. La unidad de inteligencia financiera, creo por ahí ha hablado del 30% más que el movimiento del capital peruano es de lavado de activos. Cuidado, lavado de activos significa narcotráfico, corrupción, minería ilegal, crimen organizado. Conclusión. Entonces, si esto avanza, ¿quién va a manejar la economía del país? Las grandes mafias, ¿no? Por eso cuando el señor Contralor de la República, si tú te acuerdas, Juan José, cuando hubo este escándalo de Huaraz, creo que ha sido, o Chiclayo, no sé si ha sido... Ancash, el famoso Ancash, ¿no? Felizmente. No fue la jefa, ¿no es cierto? Fue para eso más chiquito, fue en Ancash. Cuando se presenta eso, si tú te acuerdas, el señor Contralor volvió a Lima, como quien vuelve al Perú, y dijo, la corrupción ha superado la capacidad del Estado. ¿Tenemos llamada de público? Encantado. 332-7425. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Y el distrito al que llama. ¿Aló? Sí, adelante, por favor. Mateo Guillén es un joven participante de nuestro programa, tiene 15 años. Extraordinario. Mateo, te escuchamos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. A ver, bueno, lo que estamos trabajando aquí, o estamos entrevistando al doctor Fernando Calle, es para hablar sobre reformas en el sistema electoral, de cómo podríamos o debiéramos elegir a nuestros representantes. Mateo. ¿Aló, Mateo? Bueno, Mateo es un joven... Sí, pero vamos a decirle a Mateo algo que puede ser parte de su preocupación, Mateo. En una democracia estable, los cambios de ministros es algo normal, no hay que... Mira, los cambios de ministros, en el caso del Perú, que es un sistema híbrido, porque si fuese estrictamente presidencialista, serían lo que en la práctica son, secretarios de Estado, que los mueve el presidente de la República de acuerdo a sus necesidades, y no salen del Parlamento. Ese es un tema que íbamos a tocar, porque esta hibridez hace que los partidos, yo no entiendo, si son tan organizados y llegan al poder con un equipo, ¿por qué tienen que sacar parlamentarios para ser los ministros de Estado? Vamos a recibir otra llamada, otra vez Mateo. Sí, a ver, 332-7425. Aló, hola. Parece que tenemos un poquillo, algunos pequeños... ¿Alguna mano silenciosa? Alguna mano que pretende silenciarnos. Otra llamada. Aló, buenas noches. Gracias por llamar. Nombre y distrito que nos llama. Quiero hacer unas preguntas al artesano del derecho. Por favor, a ver, escuchamos de la... Gracias. Sí, adelanto, por favor. ¿De dónde nos llama y distrito? Hace un rato me ha gustado su speech de ¿cómo se llama? Del señor Calle. Y mira, él estuvo en la época justamente que lo sustrajeron a Alan García de la cuestión del frontón. Estuvo en la época que lo sustrajeron a Comunicoria Lucho Castañeda. Estuvo en la administración del Tribunal Constitucional cuando lo sustrajeron a Beto Torres el alcalde de Chiclayo. Entonces, yo no comprendo. Si hace un rato él dijo, y me gustó esa frase de que aunque político que robe pero que haga obra, él tajante fue y si tampoco debe estar preso. Entonces pregunto al artesano nuevamente del derecho, ¿cómo podemos hacer nosotros los peruanos para tenerlo preso Alan García
para tenerlo preso a Toledo, para tenerlo preso a Keiko Fujimori, para tenerlo preso, bueno, Gonzalo, seguramente una vez que termina el gobierno había Tumara, Gonzalo ya también Heredia. Muchas gracias. Pregunta de alto calibre que han disparado, por favor. No, con mucha alegría. Y te contesto, vamos por etapas. Antes de ir al fondo quiero aclarar dos cosas porque veo que hay una confusión. Primeramente, el caso del frontón, que agradezco que se toque. Habría que procesar a quienes excluyeron, supuestamente quienes creen que el presidente García y otros eran responsables. Habría que presionar, investigar y sancionar severamente a quienes lo excluyeron. Al Tribunal Constitucional no llegó en ningún momento el presidente García como implicado o investigado, llegó como testigo, no llegó en absoluto. Por eso mi voto, mi querido amigo, señala textualmente que habiendo pasado 20 años y no siendo lesa humanidad, aquí hay que investigar y sancionar a los jueces, porque no coincide la lógica, no es comprensible para nadie, ni para usted, le aseguro, que un juez pase 20 años sin hacer una condena. Aquí hay una cosa rara, pero el tribunal lo único que tenía que determinar es esa posición en cuanto al delito de lesa humanidad, que aparente mucho para muchos que atacaban, decían que eso impedía, al no ser lesa humanidad, que prescriban los delitos para el señor Alan García. Pero ¿de qué prescripción hablan? Si el señor García no estaba incluido en el proceso, ya estaba terminado en la Corte Suprema, y la Corte Suprema y la Superior y la Inferior no lo habían incluido. Es decir, así se declarase lesa humanidad, hipótesis negativa porque no es real, no cabía la lesa humanidad, el señor García no tenía nada que ver en ese asunto, quedaban los marinos incluidos. Segunda cuestión, y le agradezco, el caso del alcalde Beto Torres, y le sugiero que revise más alcaldes. Este modesto artesano del derecho votó totalmente en contra de esa situación, de ese proyecto, de esa sentencia que salió. Hubieron los que no, ¿no? Bueno, si no, no hubiera ganado. O sea, ahora yo vengo hace años diciendo, algún día, por una revolución consciente de un Senado, de una Cámara, podrían pedir los expedientes del tribunal, como de la Suprema, para ver no solamente cómo se votó, sino cómo vino creciendo esos votos. Porque hay que ver que los votos tienen que tener estabilidad y puede haber sorpresas, ¿no? Y tiene que verse. Además, cuando pasan esas cosas, el control político, por eso los jóvenes deben insistir, debe llevarnos al Congreso para que el Congreso nos pregunte, nos diga qué ha pasado. Eso no es violar la jurisdicción ni la autonomía, es tener interés por las cosas que pasan en el país. ¿Cómo podemos caso hacer Comunicore, caso Comunicore, porque ha mencionado cosas concretas. Este artesano también votó en contra, con el cariño, amistad que pueda tener con Lucho Castañeda, le digo, puede hacer, pero voté en contra. Entonces, esas alusiones a que ha hecho, presumo con mucha convicción de frustración, este artesano era minoría, como en muchas votaciones en las cuales me he quedado en minoría. Podría enumerar N sentencias el ciudadano a lo mejor, con esa inquietud y curiosidad, que creo que justificaría un sano razonamiento. Yo terminaría con una sentencia que fui criticado y voté en contra, porque me opuse a los bonos agrarios, totalmente. Y está ahí mi voto, que debe leerse. Como me opuse al servir, mi voto declara el servicio del servir inconstitucional. ¿Y sabes por qué, Juan José? Por favor. Porque sale la ley en la que están todos incluidos, y después vino una disposición transitoria que dice, exclúyase de la presente ley al Parlamento, a la SUNAT, al Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién quedaba? Hace unas horas hablábamos de un libro de Sofocleto. ¿Cuál era, por favor? Entonces, fíjate. Los cojudos. Los cojudos completos. Y no podemos dejar que nos traten así. Entonces, yo he puesto ahí mi voto. Ahora, me has hecho una pregunta. Y la ha hecho, mejor dicho, él, ¿eh? ¿Qué hacemos para mandar a tanto ratón y lagarto? Primero, que las investigaciones no pueden ser tan largas. Yo he sido, mira, el único cargo público que he tenido, a mucho honor, y creo haberlo hecho a la altura y la confianza del pueblo, es el cargo de miembro del Tribunal Constitucional, el más alto cargo que puede tener uno, el honor en la República, en tu vida jurídica. Que hay fallas constitucionales, sí, debería ser más estable, más tiempo, etcétera, etcétera. Pero el lapso que he estado lo he cumplido, creo, a cabalidad, y es demasiado honor que espero haber estado a la altura. ¿Qué quiero decirte? El Parlamento tiene un control sobre las grandes dignidades, es el eje, porque se entiende que en el Parlamento están las más altas mentes políticas de la República, así lo ha puesto el pueblo. Bueno, así en lo teoría, ha puesto el pueblo. Pero el pueblo puede exigir a esas mentes también. ¿Qué te quiero decir? El Consejo de Estado puede reunirse,
debe reunirse y decir, oiga usted, no pueden estar comprometidas las más altas dignidades de la República en ilícitos penales o presunción de ellas. No puede ser, porque debilita la esperanza, la fe, la ilusión de vivir y tener un país que esté desarrollándose. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muy simple, yo te decía en mi experiencia de juez, pregunto a los jueces aquí, si saben y tienen un expediente y se dedican a él minuciosamente, en pocas semanas pueden tener un fallo. ¿Por qué lo digo? Porque ¿por qué tienen que pasar tantos años, Juan José, sin una respuesta? No, señor, los jóvenes a las calles a decir queremos respuestas prontas y que se diga, señor presidente, 1000 perdones. Pero en todo esto, el jurado, perdón, los hombres de leyes en el país como que le han generado gran frustración al desarrollo de la nación, ¿no? Yo no diría, yo soy abogado, por eso mismo, naturalmente, trato de entenderlo. Vemos tantas cosas, ¿no? Pero yo diría más que, mira, no somos esclavos del sistema. El sistema está constituido y ha sido creado por hombres. Por eso es que se corre un riesgo cuando los hombres no entienden, se cierran. Yo digo y me pongo a pensar, vendrá dentro de poco la Semana Santa. Yo les sugiero a los políticos que están con capacidad de gobierno y conducción que miren cuando Nerón, precisamente los cristianos entran a Palacio y lo llama al senador Petronio, su leal Petronio, y le dice, Petronio, sálvame, a ti te quiere el pueblo, a ti te adora, diles que no he sido yo el que ha incendiado Roma, que han sido los cristianos. Y Petronio le dice y le creen. Y entonces los cristianos abandonan y le dicen, gracias a Dios que te ha sido. ¿Por qué huelen tan mal? ¿Por qué el pueblo huele mal? Y Petronio le dice, mi Dios, porque cuando el pueblo entra en ira, es incontrolable, ¿no? 332-74-25, aló, buenas noches. Nombre y distrito que llama, por favor. Señor Castillo, de hace Vitarte. Gracias por llamar. Brevísimamente, por favor, su pregunta o comentario. Una pregunta para el doctor Calle. ¿Qué opina sobre la concentración de los medios que hay actualmente y el caramontón que hacen a la señora Nadine Heredia cuando antes la adoraba, la inveía? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a recibir otra llamada. 332-74-25. Estamos acompañados del doctor Fernando Calle, que está compartiendo con nosotros la hora completa y además llamadas del público. Aló, buenas tardes, buenas noches. Nombre y distrito que llama. Antonio de Miraflores. Brevísimamente le escuchamos, por favor. Sí, mi pregunta era para el abogado, ¿cuándo se pondrá en vigencia lo del voto electrónico y el voto voluntario? En vista que en países como Colombia, Chile, Argentina me parece también, Brasil y muchos países europeos ya existe este tipo de modalidad del voto voluntario. Muchas veces muchos ciudadanos peruanos nos sentimos muy frustrados que cada vez que vayamos a los bancos de la nación a hacer cualquier trámite tenemos que estar con nuestro DNI al día, con nuestra multa al día.